Bueno, entonces comienzo dándole la bienvenida a todos los que se están conectando a este seminario, esta nueva edición del ciclo de charlas. Es tiempo de pensar el Chile que viene. Yo soy Oscar Landerreche, soy el director académico de U Economía. U Economía es la unidad de diplomas y cursos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. La idea que tienen este ciclo de charlas es discutir algunos de los temas que nos aquejan como sociedad, algunos de los desafíos que tenemos por delante. Y para ello, en esta primera vuelta, en realidad no tiene por qué ser así, pero por el momento estamos haciendo uso de lo que tenemos. eh, en esta primera vuelta tenemos como expositores a nuestros directores de diploma, distintos directores de diploma de distintas áreas, de la oferta de diplomas que tenemos en U Economía. Hemos tenido a Germán González en temas financieros, pues, y económicos. Hemos tenido a Lorena Piñeiro en temas de ética. Hemos tenido, en fin, hemos tenido a Javier Pará en los temas de cultura. Hemos tenido muchos seminarios de distintas temáticas. Y hoy tenemos a otra directora de uno de nuestros diplomas, en este caso una persona muy especial, sobre todo porque es la Valentina Paredes, ella es una colega del Departamento de Economía, pero más importante que eso, fue alumna mía, fue alumna, creo que en el Magíster, ¿vale, o no? ¿Hiciste como macro conmigo en el Magíster? ¿Con el Gringo Así Nielsen es. y compañía? Sí. Pero pregrado como que no hiciste conmigo, ¿no? No, Parece que no. No. llegaste después de que yo había hecho Ah, macro. claro, yo estaba como recién llegando del doctorado. Así que la Vale es una destacadísima alumna que después, por supuesto, se fue a hacer un doctorado en Berkeley, en economía, y que se ha especializado digamos, en métodos empíricos, básicamente, modernos, ¿no? Esa es su especialización digamos, hoy en día hablar de econometría es como medio equívoco, porque hay cosas que son simulación, hay cosas que son que son, ¿cómo se llama? Experimentos, qué sé yo. Así que, no, economía empírica, por así decirlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que enseña e investiga, pero en términos de temas específicos, la Vale se ha dedicado a economía de la educación, que como todos saben, los que conocen el Departamento de Economía de la FEN es una vieja tradición, digamos, es una especialidad muy importante de DECON, de aquellos tiempos, digamos, de donde cuando Dante Contreras y compañía, digamos, empezaron a hacerlo, ¿no? Empezaron a estimar las Mincer, ¿no es cierto, Valentina? Así que hay una vieja tradición de economía laboral y de la educación. Y en los últimos años, digamos, ella ha desarrollado, y de hecho ella creo que está a cargo, no sé si estás a cargo, pero en conjunto con otros profesores hacen los ramos electivos de economía de género, de brechas de género, etcétera. Valentina es la directora de un nuevo diploma que nosotros estamos ofreciendo, que se llama el Diploma de Economía para la Empresa en Igualdad y Brechas de Género. Y este diploma tiene la misma filosofía que la mayoría de los diplomas, que todos los diplomas que estamos haciendo en el programa de Economía para la Empresa. En el Departamento de Economía hemos llegado a la conclusión de que necesitamos acercar la economía al mundo de la empresa, porque el mundo de la empresa claramente tiene una brecha en este momento respecto de el tipo de cosas que se esperan de ello, más allá de la rentabilidad, la innovación y hacer nuevos negocios. Y los que hemos tenido alguna experiencia en el mundo de la empresa sabemos que esa brecha tiene que ver con cosas culturales, políticas, bla, 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 pero también tiene que ver con falta de conocimiento. O sea, a uno le pasa a veces en el mundo de la empresa que trata de implementar políticas que van en la dirección, pues, de mayor sustentabilidad, mayor inclusión, mayor igualdad, mayor responsabilidad, en fin, ética. Y a veces el problema es que los profesionales a cargo de los temas no necesariamente tienen una formación en el tema, ¿no es cierto? Han estudiado otras cosas y los ponen a cargo de esto, ¿no? Y bueno, por algo las cosas se estudian, digamos, ¿no? Uno no puede llegar a inventar, ¿no? Inventar todo desde cero, ¿no? Hay experiencias internacionales y nacionales fallidas también, que también se aprende de eso, y otras exitosas o más o menos exitosas. Hay distintas preguntas que uno tiene que abordar. Y los diplomas en economía para la empresa lo que buscan hacer es combinar tres miradas. Una primera mirada
que es la mirada de los economistas, digamos, que es como la mirada de la Vale aquí en este caso, ¿no? Es la mirada de la gente que ha estudiado estos temas, desde el punto de vista de, se ha leído la literatura, ha investigado en los temas. Una segunda mirada es la mirada de la gente que ha estado en la política pública, que ha tenido cargos de política pública y ha enfrentado el intentar hacer cosas, fracasar, tener éxito, qué resulta, qué no resulta, eso es importante. Y una tercera mirada es la mirada de la gente que ha tenido a cargo estos temas en la empresa, ¿no es cierto? Que ha tenido que lidiar con, a ver, agarro una tremenda empresa, ¿no es cierto? Que tiene estas otras tradiciones, digamos, y cultura corporativa, y trato de moverla en otra dirección, ¿no es cierto? Y cualquiera que haya estado en una empresa, sobre todo una grande, sabe que eso es muy difícil, eso toma mucho tiempo, y no es obvio, no es llegar y hacer lo que uno simplemente intuye, ¿no? Entonces, esas tres miradas son las que buscamos compartir en los diplomas de Economía para la Empresa, en particular en el que dirige Valentina, que es los temas de igualdad y brecha de género, que como todos sabemos es uno de los grandes problemas del mundo empresarial, bueno, de la sociedad chilena, pero del mundo empresarial. Y es interesante además el título del diploma de ella, porque si bien está centrado en quizá la brecha más importante o más grande, o que afecta literalmente la mitad de la población, más uno, un poco más de más uno en realidad, ¿no es cierto? Pero hay rasgos de los temas de discriminación y los temas de brecha y de desigualdad en el tema de género, ¿no es cierto? O respecto a las mujeres más específicamente, hay aspectos de eso que tienen rasgos en común con otras formas de discriminación, otras que no, pero digamos uno puede relacionar los temas y aprender cómo lidiar con los problemas de inclusión e igualdad que se esperan de las empresas modernas. Las empresas a la salida de la pandemia van a tener que aprender a hacer las cosas de otra manera, o si no, nuestro modelo económico o nuevo modelo económico que tengamos no va a ser sustentable, digamos, no va a poder, no va a ser sostenible desde el punto de vista político. Así que esa es un poco la inspiración de este seminario. Les cuento a los participantes cómo vamos a funcionar. La idea es que la primera mitad de esto, ¿no es cierto?, 20 minutos, 30 minutos, la Vale va a hacer una posición, un diagnóstico sobre el tema que propusimos. ¿Qué le ha hecho la pandemia a las brechas de género? ¿No es cierto? Todos tenemos obviamente una sospecha de cuál va a ser la conclusión. Alguien en Twitter me preguntaba, ¿y qué va a decir? Le dije, no le voy a dar el spoiler, pero es como, me sorprendería, o sea, que salga algo diferente a lo que la mayoría espera, pero lo interesante es ver cómo, ¿no es cierto? Claramente hay cosas más complicadas ocurriendo, evidentemente esto afecta a las mujeres, ahí la Valentina, como decíamos al principio, antes que ustedes se conectaran, la Valentina es una mamá, además de una profesora, y también tenemos una mamá trabajando acá en la casa, y yo también, y tenemos a los hijos saltándonos por la cabeza, no es evidente, o sea, evidentemente hay un efecto sobre esto, pero por otro lado también es cierto de que esta pandemia le ha pegado un impulso muy grande al teletrabajo, por ejemplo, que obviamente no es accesible para todos los trabajos, pero muchas empresas y muchos empresarios se han dado cuenta, y uno conversando sabe, de que en realidad quizá, oye, mira, esto de tener una oficina y que la gente vaya todos los días, quizá puede ser una pérdida de plata. Quizá la gente puede trabajar igual de bien desde la casa. Y también es cierto de que una cosa es trabajar desde la casa cuando tenían los chicos saltando de arriba de la cabeza, digamos, y otra cosa es cuando haya colegio, ¿no es cierto? Entonces, hay también cosas interesantes ocurriendo que puede que ahora no se expresen, pero que a futuro también. Entonces, es más complicado el tema. Todos tenemos el prejuicio de cuál es el efecto, pero sabemos que es más complicado el tema. Termino diciéndole a los participantes, les agradezco su participación. Nos encantaría que en el chat nos colocaran, sobre todo los participantes que no están en Santiago, ¿ah? Los que estén en algún lugar diferente de Santiago, especialmente si hay alguno de ustedes que está en algún lugar que ya que ya los hayan liberado, ¿no? Que ya estén libres del encierro y anden saltando por las praderas tirando flores, digamos. Nos encantaría saber lo que nos cuenten desde dónde nos están viendo, ¿no es cierto? Por favor, no sean tímidos, nos encanta, nos encanta. Nuestro récord, por si acaso, es que en la primera charla, ¿vale? Teníamos a alguien viéndonos desde Finlandia. No sé si vas a estar a la altura de eso, pero, pero vamos a ver. Así que, mira, ahí tenemos Peralillo, sexta región. No es Finlandia, pero Peralillo. ¿Ah? Tiene mejor clima que Finlandia, eso sí, con toda seguridad. Así que, bueno, ahí Concepción, en fin, ahí van poniendo los distintos lugares desde los cuales nos están viendo. Les quiero pedir, sí, que cuando hagan preguntas y comentarios, los hagan vía el chat. El chat, si quieren hacerlo, que lo vean todos los participantes, está bien. Si me lo mandan solo a mí, no importa, yo los voy a ir registrando.
y en la segunda parte yo voy a canalizar, voy a agrupar, ¿no es cierto?, los comentarios a Valentina. ¿Ah? Así que por favor, siéntanse libres de hacer eso. Lo que voy a hacer ahora es compartirle a Valentina, ahí está Chillán, hay más gente, voy a voy a pasarle a Valentina el control para que ella pueda compartirnos su presentación y dale nomás Valentina. Adelante. Ahí Ya, debiera haberte llegado. sí, ahora tengo que hacer esto. Puerto Varas por ahí también. Puerto Vara, ¿sí? Arica, mira. También Ahí, podría alguien mentirnos y día simplemente para que creamos. ¿Ah? No tengo de ninguna manera de comprobarlo, así que ya, adelante, adelante, vale, no, vale. ya, bueno, muchas gracias Oscar por esa introducción. Gracias a todos por asistir a esta charla. Como decía Oscar, esto nosotros ya intuimos cuál es la respuesta. De hecho, yo le iba a decir a Oscar que el título de esta charla podía estar medio obsoleto, ya que ha salido harto, que ya nos indica que claramente hemos estado empeorando con la pandemia. Pero vamos a la presentación, más allá del título. Entonces, antes de empezar a hablar de la pandemia en sí, quería hacer como una breve introducción a cómo estábamos antes, para ver también cómo nos fue afectando la pandemia. Entonces, acá hay unos gráficos que vienen del informe GED de Comunidad Mujer, que es el informe de Género, Educación y Trabajo, esto fue publicado en el 2016, entonces está un poquito desactualizadas las estadísticas, pero nos dan una muy buena visión de cómo estábamos. Entonces, acá en este primer gráfico vemos la tasa de participación laboral por sexo y desde el 1990 al 2014. Entonces tenemos a las mujeres acá abajo que parten desde 39% de participación laboral y llegan en el 2014 al 65%. Esto, si es que ustedes han estado siguiendo las estadísticas de participación laboral, les pueden sonar un poquito altas respecto a las que da el INE, que eso se explica porque acá estamos viendo desde 25 a 59 años la participación, mientras que otras estadísticas ven la participación desde los 15 años. Entonces eso es principalmente la diferencia. Pero más allá del número en sí, lo que deberíamos ver acá es que a pesar de que la participación laboral de la mujer aumentó bastante desde el 90 hasta la fecha, sigue habiendo una brecha muy grande en participación laboral. Las mujeres participan del mercado laboral bastante menos que los hombres. Acá en este segundo gráfico lo que se muestra es tasas de participación laboral para distintos países de Latinoamérica. Entonces acá nuevamente vienen del mismo informe, nuevamente son estadísticas para el grupo etario entre 25 y 64 años de edad, y es del 90 hasta el 2014, y lo que se ve acá es que Chile tiene una brecha en participación laboral bastante grande, es una de las más grandes de Latinoamérica. Entonces, tenemos estas dos cosas, que hay una brecha grande en participación laboral y además que es una de las más grandes en Latinoamérica. Entonces, especialmente grande en el caso chileno. Y acá, en este tercer gráfico, tenemos el ingreso medio por hora de la actividad principal de trabajadores dependientes. Acá estamos excluyendo los trabajadores independientes. Alguien mencionó en el chat, pasó rápido, que esta participación también está relacionada a diferencia en remuneración entre hombres y mujeres. Bueno, acá está. Lo que tenemos es una brecha en salario entre hombres y mujeres. Acá nuevamente este gráfico muestra la evolución de esta brecha desde el 90 hasta el 2014 y se ve que hay cierta variación año a año, pero la brecha es grande, es bastante grande. O sea, el último año acá estamos viendo en este gráfico que las mujeres ganan 17
10% menos que los hombres. Y eso mida la estadística que veamos, mídase como se mida. Observamos en Chile una gran brecha en salario entre hombres y mujeres. Y este último gráfico muestra esta misma brecha de salario del ingreso medio por hora de la actividad principal para distintos niveles de educación. Entonces lo que se puede ver es que para personas que nunca estudiaron existe una brecha, las mujeres ganan menos que los hombres, es de 7%. En educación básica la brecha es un poquito más grande, 13%, para educación media 23%, y bueno, así estamos observando esta brecha donde los hombres están ganando más que las mujeres para todos los niveles educativos, excepto para acá doctorados, pero eso es una parte muy, muy pequeña de la población, y entonces en general lo que observamos es que a cada nivel educativo vamos teniendo una brecha de salario, y en general se está observando también que a mayor nivel educativo la brecha es mayor, que esto es un fenómeno que se conoce como el techo de cristal, que las mujeres no acceden a estas posiciones de mayor poder, y por eso en general se observa que a mayor nivel educativo mayor es esta brecha en remuneración. Entonces, bueno, todo esto era antes de pandemia, o sea, es un informe del 2016, un poquito desactualizado, pero esto es como una foto de lo que se observaba antes de la pandemia. No había cambiado tanto entre el 2016 y el 2020. Entonces ahora vamos a ver qué ha pasado producto de la pandemia. Entonces, lo primero, bueno, ya tenemos datos del INE para el trimestre de febrero, marzo, abril. Ahí en esos datos tenemos que la tasa de desempleo de mujeres es 9.9% comparado al 8.2% para el año pasado en el mismo periodo. Entonces, ha aumentado el desempleo de las mujeres. También ha aumentado el desempleo de los hombres. La tasa de desempleo de los hombres en este mismo trimestre móvil era 8.3% comparado con el 6.2% para el año pasado. Entonces han aumentado los dos. Lo que sí, las mujeres los niveles son más altos de desempleo. Eran más altos, eso sí, antes y después. Pero lo más grave yo creo que se ve cuando uno analiza la tasa de participación laboral femenina. Acá, esta es la tasa. Esta es la tasa medida de la forma del INE para mayores de 15 años, por eso las participaciones son más bajas que las que les mostré en el gráfico anterior. Lo que estamos viendo es que la tasa de participación laboral femenina había bajado al 47% cuando estaba en un 52% en el trimestre terminado en marzo. Y este 47% había sido el valor más bajo desde octubre del 2010. Entonces, lo que estábamos viendo es que en un mes ya se habían borrado 10 años de avance en participación laboral. Entonces, acá lo que vimos en este primer trimestre móvil, o sea, estábamos hablando, si voy para atrás en la presentación de febrero, marzo, abril, o sea, esto simplemente está considerando como el comienzo de la pandemia, y ya observamos que se borran estos 10 años de avance. O sea, lo que está pasando es grave, es de una magnitud muy, muy grande. ¿Qué explica esta baja en participación laboral? Bueno, y desempleo también. Primero, el PNUD nos dice que a nivel internacional la primera ronda de despidos ha sido particularmente aguda en el sector servicios, donde las mujeres están sobrerepresentadas. Si pensamos en Chile, la pandemia le pega especialmente a servicios, le pega a turismo, le pega a servicios domésticos. Y en todos esos sectores son sectores donde la mujer está sobrerepresentada.
Entonces acá tenemos en datos del INE del 2016 que el 65% de las personas en la categoría ocupacional de servicios, vendedores, vendedoras de comercio son mujeres. Entonces estamos viendo que esta crisis le está pegando principalmente a estos sectores donde hay mucha participación femenina. Pero no solo eso, también el cierre masivo de colegios y jardines infantiles tiene un mayor impacto en las mujeres. Y esto lo tiene porque sobre ellas siempre ha recaído principalmente en la tarea de cuidados dentro del hogar. Entonces esto es más bien por una razón cultural, donde las mujeres son las que principalmente se están encargando dentro del hogar de las tareas de cuidado y las tareas del hogar propiamente tal. Entonces, este impacto del cierre de jardines y colegios recae más que nada sobre las mujeres. Entonces, estos son pre-pandemia para justificar un poco lo que les acabo de decir. Bueno, el INE nuevamente en 2016 ya nos mostraba que el 95% de las personas que se encontraban inactivas por razones familiares permanentes, era una categoría así se llamaba la categoría, son mujeres. Entonces esto ya nos está indicando que las mujeres se están dedicando a los cuidados cuando se necesitaba. Además, la ANUD, esta encuesta de uso del tiempo, que salió en 2015, mostraba que las mujeres destinaban en promedio 5.8 horas diarias a los trabajos no remunerados versus 2.6 que destinaban los hombres. Esto no es tan sorprendente porque las mujeres participan menos del mercado laboral, pero incluso el sumar la jornada remunerada con la jornada no remunerada, las mujeres dedicaban más tiempo a trabajar. Entonces, si sumamos todo el trabajo, ya sea trabajo dentro del hogar como fuera del hogar, las mujeres dedicaban en promedio 11.5 horas diarias, mientras que los hombres dedicaban 9.8 horas. Entonces, las mujeres tienen esto que se llama como esta doble jornada, que aun cuando trabajan fuera del hogar, destinan mucho más tiempo que hombres al trabajo dentro del hogar. Otros datos que muestran esta diferencia en los roles de género y corresponsabilidad es que desde que se implementó el permiso postnatal parental, solamente esto es un 0.24% de los permisos han sido traspasados al padre. Ustedes saben que el permiso postnatal parental se puede compartir con ciertos límites entre madre y padre y no llega ni al 1% de los permisos que han sido compartidos. Incluso el permiso paternal, que es estos 5 días que tiene el hombre después del nacimiento de su hijo, incluso ese permiso es utilizado por menos del 20% de los padres. Y por último, los días de licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, que también se pueden compartir entre padre y madre, solo el 0.16% han sido transferidos de la madre al padre. O sea, la madre es la que se está ocupando en general de estas tareas de cuidados. La última evidencia de roles de género prepandemia son estas preguntas que salieron esto de la encuesta CEP, que en rojo fue la última medición en abril y mayo. Acá, por ejemplo, 46% de las personas cree que ser dueña de casa es tan gratificante como tener un trabajo remunerado y 45% de las personas que respondieron creen que tener un trabajo está bien, pero la mayoría de las mujeres lo que en realidad desea es un hogar e hijos. Entonces hay creencias fuertes sobre este rol de género de la mujer que es más estos roles de cuidado, mientras que el hombre tiene este rol de proveedor. La buena noticia es que si comparamos las respuestas del 2017 comparado con el 2002, ha disminuido el porcentaje de personas que cree en esto, que lo que realmente desean las mujeres es un hogar e hijos.
versus el 70% del 2002, pero sigue habiendo esta creencia fuerte del rol de la mujer dedicada a la casa y a los hijos. Perdón, me cuesta un poco leer el chat porque me va apareciendo chiquitito mientras estoy poniendo la presentación. Alcancé a leer uno. Esto era de la encuesta CEP. Sí, CEP. Ahí después puedo mandarles los links y todo eso. Y los que no voy leyendo no alcanzo a leer todos los chats, pero ahí Oscar me va No, no, a no te ayudar. preocupes de eso, vale. Yo me encargo al Ya, final y le recuerdo a todos los participantes que después vamos a subir el video de la presentación al sitio de U Economía y ahí pueden revisarlo y pueden estar todas las sí. referencias que necesiten. Adelante. Sí, la presentación no la tengo ahora con referencias, pero podemos subirla con los links más adelante. Hay ningún problema en eso. Entonces, estas son preguntas de la encuesta Academy Mutual de Seguridad, que esta sí salió durante pandemia. Entonces, acá observamos un poco el reflejo de lo mismo de antes, de estos roles de género, pero ahora en pandemia. Entonces, acá las mujeres declaran mayor dificultad para realizar teletrabajo que los hombres, principalmente porque sienten una responsabilidad más alta de compatibilizar trabajo con el hogar. Entonces acá se empieza a observar lo mismo que se podía vislumbrar en las encuestas pre-pandemia, donde el rol de la mujer en el hogar era más fuerte. Acá se empieza también a observar esto durante la pandemia. Acá en porcentajes, 42% de las mujeres encuestadas declaran que les resulta más difícil que les resulta difícil realizar teletrabajo versus un 32% de los hombres. Y entre las mujeres, 47% menciona como principal dificultad compatibilizar el teletrabajo con las tareas domésticas o del hogar, versus solamente un 28% de los hombres. Más sobre esta encuesta que salió el mes de abril, acá tenemos mujeres en naranjo, hombres en azul. Las mujeres sienten trabajar más que los hombres. Las mujeres también en una mayor proporción dicen que apoyan las tareas de hijos al mismo tiempo que teletrabajan, y también dicen en una mayor proporción de los hombres que cocinan y limpian mientras teletrabajan. Todo reflejo de esta división del trabajo producto de los roles de género. Más, todavía nos falta un poco porque todavía tenemos los desafíos de la reapertura. En países que están en etapa de reapertura se observa también un impacto fuerte sobre las mujeres. Por ejemplo, el desempleo en Estados Unidos ha empezado a disminuir con la reapertura, pero no para mujeres, ya que la reapertura de la economía no ha estado acompañada de la reapertura de colegios, jardines infantiles y la cuna. Entonces, puede que todavía el impacto para las mujeres de esta pandemia no haya llegado a su máxima expresión. Puede que con la reapertura el impacto sea aún más fuerte, porque lo que tiende a pasar es que reabre la economía antes de reabrir colegios y lugares donde se puedan cuidar a los hijos. Entonces va a haber probablemente una mayor presión sobre las mujeres y podría que las tasas de participación laboral femenina disminuyan aún más. Eso ya lo podemos empezar a vislumbrar en países donde ya empezó la reapertura. Y ese es un desafío del que nos tenemos que hacer cargo si no queremos seguir retrocediendo. Finalmente, en la nota positiva, puede haber oportunidades de esto, ya que, como mencionaba Oscar, van a haber cambios permanentes en el empleo y la flexibilidad laboral. El teletrabajo y la flexibilidad laboral pueden ser potencialmente una oportunidad para reducir brechas de género. No es automático, pero tiene el potencial de ayudarnos a reducir. Por ejemplo, hay un paper de una economista muy reconocida, Golding,
que en el año 2010 muestra que la falta de flexibilidad horaria y horas de trabajo muy extensas, sobre todo en el sector de finanzas y negocios, puede ser uno de los determinantes de la brecha de género salarial. Entonces, su argumento es que, dado que las mujeres en general tratan de compatibilizar como el hogar con trabajo, renuncian a estos trabajos que implican muchas horas continuas sin desconexión, y eso explica una buena parte entonces de esta brecha salarial. También hay oportunidades porque podríamos podríamos aprovechar esta pandemia para promover cambios en normas sociales y roles de género. Es primera vez, yo diría, que el trabajo no remunerado está siendo tan visibilizado. Hombres y mujeres han tenido que ir al hogar, quedarse encerrados en cuarentena, y se empieza a notar la cantidad de trabajo que es el trabajo de cuidados de niños, la cantidad de trabajo que es este trabajo no remunerado. Entonces, tenemos esta oportunidad de que se ve este trabajo que estaba escondido muchas veces, que lo hacían mujeres pero estaba escondido, ahora se ve, se nota, y eso es una oportunidad para poder entonces repartirlo de manera más equitativa. Pero esta oportunidad se tiene que potenciar con políticas públicas y campañas sobre corresponsabilidad. Eso es lo que tenía preparado por hoy, entonces... Perfecto. Muchas gracias, Valentina. Muy completa la presentación. Quiero agradecer a todas las personas que están mandando preguntas de distinto tipo. Estoy tratando de hacerlas en distintas categorías. Y la primera como categoría que te quería hacer, que apareció en varios puntos, tiene que ver con puntos ciegos que podemos tener en los datos, fíjate. O sea, a tu juicio, en las estadísticas que tenemos en Chile, quizá en el mundo también, ¿habrá algo, voy a interpretar las preguntas, digamos, ¿habrá algo en las estadísticas laborales que en el fondo están diseñadas para una situación como de normalidad? Y por lo tanto, en el momento de una situación como la actual, en el fondo no reflejan realmente lo que está ocurriendo. El caso más obvio de esto es, por supuesto, cuando miramos la famosa tasa de desempleo, que en este momento no tiene ningún significado, porque todo el mundo se está retirando de la fuerza laboral, ¿no es cierto? Si uno corrigiera por eso sería como el triple el desempleo, pero esa es como una obvia, pero quizá en el tema de diferencias de género, etcétera, etcétera, también puede aparecer. Yo vi una noticia, fíjate, Vale, el otro día, que me pareció bien tremenda, digamos, o sea, tiene de dulce a gras, como todas estas cosas, que tiene que ver con que de repente había también algunas familias de clase media que estaban descubriendo que con un poco de disciplina con los niños, o sea, como que que ellos ayuden a limpiar, qué sé yo, ya, de repente pueden no tener una nana, no tener una persona que trabaje en la casa. Y como esa es una fuente de empleo, claro, eso tiene de dulce a gras, porque una cosa que uno dice tiene cierta categoría cultural que uno no le gusta, pero es una fuente de empleo. Entonces, de repente, por ejemplo, eso, no sé dónde lo vemos, ¿te fijas? Estoy simplemente dándote ejemplos de cosas que podrían no estar en los datos. No sé si tú sientes que hay puntos ciegos, qué es lo que necesitamos quizás averiguar para entender más con más profundidad lo que está pasando. Dale con eso. Ya, me mezclaste varias preguntas en Eh, una. Estoy tratando de juntar. Sí, sí. A ver, o sea, bueno, esto es cierto que acá parte de lo que he contado son encuestas como la CADE, Mutual de Seguridad. O sea, son encuestas que son encuestas más chicas, son encuestas que pueden ser no representativas en alguna medida, o sea, como que estamos un poco ciegos de lo que está pasando hasta que no tengamos una encuestas más completas. La encuesta, por ejemplo, de uso del tiempo, fue una encuesta muy importante para visibilizar cómo se reparte hombres y mujeres las tareas de cuidado. Pero la encuesta del uso del tiempo la tenemos en el 2015, esa fue también
una encuesta que nos permitió, por ejemplo, ver, calcular cuánto del PIB, o sea, calcular como el trabajo no remunerado como porcentaje del PIB, que es un estudio que hizo Comunidad Mujer, que lo recomiendo mucho que lo puedan revisar. Eso se pudo hacer solamente con la encuesta del uso del tiempo. Antes de esa encuesta no teníamos cómo poder calcular cuánto se aportaba al PIB en trabajo no remunerado. Esa encuesta estaba programada para hacerse este año y no se va a poder hacer por razones de que hay tanta urgencia en estos meses, tanta urgencia que los recursos se están destinando a cosas más inmediatas que una encuesta. Pero es importante tener los datos para poder nosotros diseñar después políticas públicas y ver bien dónde están los puntos ciegos. Entonces, de todos modos necesitamos, por ejemplo, la CACEN se va a realizar este año, nos va a permitir tener algunas fotos de lo que está pasando. Esta encuesta del uso del tiempo se debería reprogramar para el futuro, para próximos años, que es una encuesta importante de hacer. Y también está en otros países, se empieza a implementar obligaciones para las empresas de reportar medidas de género. Eso es importante también, que las empresas mismas reporten. Si es que las empresas, por ejemplo, no saben cuál es la brecha de género dentro de la empresa, ¿cómo van a tomar políticas para revertirlas? Entonces, creo que es muy importante. Las cosas para existir hay que medirlas. Si no, están fuera de la conversación pública. Si es que se miden, entran. Si es que se miden, se puede hacer algo. También se pueden ir haciendo metas para, si sabemos cuál es la brecha de género hoy, podemos poner metas para disminuirla. Y vamos a poder ir evaluando si la disminuimos o no. Otra de las cosas que mencionaste dentro de tu pregunta, mencionaste servicios domésticos. Que sí. Hubo hace poco... Hubo hace poco una polémica muy grande en Twitter sobre eso. Ya te he dicho que no pesques Twitter, Valentina. Ya te he dicho que no pesques Twitter. Pero no, ha habido noticias sobre eso, sí. Ha habido noticias sí, incluso públicas. Sí, es que servicios domésticos ha sido uno de los sectores más afectados también por esto. Claro, es un sector afectado, es un sector que hay mucha representación de mujeres y es un sector que va a sufrir cambios. O sea, acá va a haber, ya saliéndome de servicios domésticos, pero va a haber cambios en el mercado laboral. Van a haber cambios permanentes que esta pandemia y antes el estallido social aceleraron esos cambios que se venían. O sea, todos nosotros sabíamos que venía una automatización en el mercado laboral, pero la veíamos como algo lejano. Y ahora con estas cosas se aceleró. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber ocupaciones que existían antes que tal vez ya no existan. Van a ir cambiando esas cosas y va a ser súper importante una política pública que ayude a esta reconversión laboral de las personas. Las personas van a tener que hacer algunos cambios, pero no es fácil hacerlo así nomás. Entonces, tiene que haber política pública de apoyo para que las personas puedan adaptarse a estas nuevas condiciones. Oye, Vale, es súper importante lo que mencionaste de la encuesta de uso de tiempo, porque hasta cierto punto lo que estamos viviendo es un experimento súper fuerte, que como tú sabes, los economistas siempre cuando ven con el espíritu de la Esther Duflo, digamos, volando entre nosotros, digamos, siempre nos gustan mucho los experimentos naturales porque nos permiten medir cosas sin que hayamos intervenido con una política, ¿no? Porque claro, aquí se mezclan una cantidad de efectos bien grandes en el tema del teletrabajo que no son triviales ¿no? Porque, claro, está el tema de los niños que generan una carga de trabajo, hay que ver cómo se distribuye dentro de la casa, pero es cierto que cuando vuelvan los colegios y los jardines, eso puede desaparecer un poco nomás, porque también hay que transportar a los niños. Pero por otro lado, también el teletrabajo elimina el transporte, que en ciudades como Santiago o grandes ciudades toma harto del día para la gente que trabaja. Mucho del día es básicamente transportándose desde y hacia el trabajo. Entonces, claro, hay como un neto de efectos, digamos, que, que no es simple, y yo creo que sería interesante que se intentara levantar algo de datos con eso, aunque fuera, como tú dices,
encuestas de percepción con todos los problemas de muestreo que tienen, digamos, pero algo nos va a servir, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un punto importante. Oye, mira, deja otra, hay una serie de preguntas como específicas, así que y muy respetuosas. ¿Ah? Muchas decían, por favor, pregúntale a la profesora, a la doctora, ¿no? Eso, ¿ah? Eso es una mía de antes, entonces uno dice, no, la profe, la doctora, su señoría, le vamos a hacer la pregunta. La pregunta, había una pregunta de gente que tenía ciertas dudas respecto a algunas cosas fundamentales que tú dijiste, quizás es importante que las clarifique. Por ejemplo, había una persona que decía, ¿por qué existen estas brechas de género en ingreso? Primero había alguien que preguntaba si eran de ingreso o de remuneración por hora, que es un punto típico de clarificar, Sí. a medida que aumenta el nivel de calificación. Y la duda de otra persona decía, bueno, hay muchos sectores, y típicamente en las grandes empresas, ¿ah? Privadas y públicas, en que hay escalas de remuneración súper rígidas, digamos. O sea, que no es como, oye, ¿sabéis que le voy a poner este salario a tal profesional y al otro? Está como súper claro, digamos, ¿no? Entonces, la duda es cómo termina viendo, o sea, está claro que si fuera en términos de ingreso, el tema de que la mujer se retira para el tema de la maternidad, bla, 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 todo eso, ya, está bien, ahí se entiende, pero la remuneración por salario, no, por hora no debiera ser, y por otro lado, la brecha es demasiado grande para ser explicada por cualquiera de estas cosas. Entonces, esto es fundamentalmente en el mundo más informal, es más en la empresa pequeña. ¿Qué sabes tú respecto de esa brecha, ese techo de vidrio? ¿Dónde está y por qué no son efectivas estas tablas de remuneración? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, ahí la explicación de la brecha tiene varias explicaciones, tiene hartos determinantes que van explicando partes. Acá lo que yo les mostré es todo por hora, así que Por ahora. es cierto que las mujeres tienden a trabajar menos horas que los hombres, entonces si es que nosotros observamos simplemente remuneración total mensual, vamos a tender a ver que hay una brecha y parte de esa brecha es explicada por las horas, pero aun cuando controlemos por las horas vamos a seguir teniendo eso. Ya, dicho eso, hay dos tipos de diferencias. Una se llama como diferencias horizontales y otras diferencias verticales. Entonces, por ejemplo, en el sector público se paga de acuerdo a una tabla de rango. Entonces, la persona en el rango 1 tiene cierta remuneración, la persona en el rango 2 tiene cierta remuneración. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede haber una brecha de género? Ahí, si es que efectivamente yo pago de acuerdo a esa tabla, no va a haber una diferencia horizontal. Pero lo que puede haber es diferencia vertical. Entonces las mujeres van a ver mucho más mujeres en los rangos más bajos y muchos más hombres en los rangos altos. Y entonces ahí va a haber en total una brecha de género explicado por este rango. Y entonces uno puede decir, bueno, eso no es discriminación, es solamente rango, pero también puede haber parte de discriminación porque a veces pasa que las mujeres, incluso controlando por su productividad y controlando por su Experiencia, educación claro. y toda experiencia, tienden a subir más lento en estos rangos, que a veces eso está explicado por sesgos implícitos. A veces, no sé, en nuestra sociedad muchas veces se tiende a pensar que las mujeres tienen menos capacidad de liderazgo y eso puede influir a que una mujer pase de rango. Ese tipo de cosas, entonces, pueden igual, puede seguir habiendo discriminación, aunque sea solamente un tema vertical. Entonces, eso por un lado. Hay diferencias también en las ocupaciones que tienen hombres y mujeres. Entonces, cuando uno observa datos de educación, las carreras que eligen estudiar hombres y mujeres son distintas. Las mujeres tienden a irse a educación cuidados y los hombres siguen más carreras de ingeniería matemáticas que son las asociadas también a salarios más altos. Entonces ahí se habla de una segregación ocupacional. Las ocupaciones no son iguales y eso también explica en parte estas brechas de género.
Oye, vale, Ahora, una pregunta ahí, ¿mm? déjame meter la cuchara, porque yo he Sí, visto datos en otros países donde sí, se verifica esto que tú estás diciendo en la famosa ingeniería, ¿no? Pero, sí, pero no sé si en Chile se replica lo que se ve en Estados Unidos y en Europa, en que en el mundo de la medicina, que hoy tiene tanta importancia, ¿no es cierto? Digamos, y también ahí hay carreras muy bien remuneradas, o sea, un doctor gana harto, digamos, ¿no? sí. ¿No? A pesar de Twitter, digan en Twitter muchos doctores, sí, pertenecen a la clase alta, se los digo aquí, digamos, sorry, sin ninguna duda, digamos, entonces, pero ahí sí parece haber habido un tema mucha mayor presencia de las mujeres. Yo no sé, ¿es eso cierto en Chile? ¿No es cierto en Chile? Sí, ¿Tú sabes algo sobre eso? en Chile el sector salud es más o menos parejo. Ahí, bueno, es que el sector salud también tiene, es un sector grande. Están enfermeras, Claro. enfermeros, doctores, kinesiólogas, etcétera. Pero sí, sí, es verdad que en el sector salud Ya. es mucho más parejo. En sectores, de hecho, lo que se conoce como STEM por su sigla en inglés, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, entiendo que no incluye salud en general. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, hay un conjunto de preguntas. Le agradezco aquí a Javiera Ketterer, Margarit Amigo, Flavia Moschiati. Hola Flavia, que está ahí. Que hablan sobre este tema del postnatal parental y se relaciona con algunos comentarios de algunas personas, porque claro, Ya, es como esta idea del postnatal parental u otros temas, que claro, uno de los típicos problemas es que cuando uno cae en la explicación cultural, alguna gente siente que tirando la pelota para el córner, digamos, en el sentido de que, aunque sea cierto, es como, bueno, es que es cultural, ¿me entendés? O sea, entonces hay que, no sé, pues hay que hacer campañas, qué sé yo, y educación. Entonces, como que, claro, está bien, pues, si llegamos a la conclusión de que en el fondo lo que queda ahí es un tema cultural, ¿no? Eh, 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 bueno, queda poco espacio como para por así decirlo, los instrumentos de política laboral clásicos que tienen que ver con cómo se estructuran los salarios, los horarios, bla, 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 ¿no? Entonces, un poco esa pregunta aparece en relación al postnatal parental, digamos. ¿Realmente creemos, voy a resumir, digamos, de que es un tema básicamente cultural, o todavía hay aspectos de cómo está montada la regulación u otros aspectos de regulación laboral que hacen que no se produzca lo que esperaríamos, digamos, que se use más y que haya más corresponsabilidad? Otra manera de decirlo, que lo dijo otra persona, es qué tipo de políticas públicas, aparte de la cultural, digamos, uno podría pensar para fomentar eso. ¿Existen ejemplos de eso en alguna parte del mundo? ¿Qué se puede hacer ahí? ya. Bueno, que algo sea cultural no significa que no se pueda combatir con política pública. En ¿Ya? eso yo o sea, por ejemplo, si sabemos que culturalmente la mujer no va a compartir el postnatal con el hombre, bueno, pongámosle un postnatal obligatorio al hombre y va a ir cambiando la cultura. O sea, ¿Ya? creo que la política pública como que no hace, ponerse ciego a que haya cosas culturales podría de hecho perjudicar la política pública. Tenemos que hacer política pública con esta mirada de género. Tenemos que saber cuáles son, cómo es la cultura, cómo va a tomar la gente una política pública. Bueno, dicho eso, ya, se me fue la idea de las demás cosas que quería decir. No, Bueno, obviamente, cómo promover más corresponsabilidad y el uso sí. del postnatal parental por los Ah, hombres, ya. etcétera? El postnatal tiene dos cosas, que uno es que cuando el postnatal se piensa, se promueve, tiene también una justificación que tiene que ver más con el amamantamiento materno, o sea, Claro. se quería promover la lactancia materna y entonces si es que ese era el objetivo, no tenía tampoco mucho sentido que se compartiera con el hombre, ya que la mujer es la que hace la lactancia. Ujú. Entonces, por ahí el postnatal tiene como esa complicación.
En otros Ujú. países lo que se hace es darle un postnatal al hombre sin que tenga que por eso la mujer renunciar a parte de su postnatal para compartirlo. Entonces también puede haber una política pública que es mucho más, o sea, bueno, esto es un beneficio eh, del niño asociado a su madre, pero también hay beneficio que se da al padre. Eso por mí, eso también. Y espera, quería decir algo antes que se me vaya esto. Ah, bueno, también como se diseñó la política, o sea, la madre puede traspasar algo al padre, pero culturalmente, cuando empezó esto, era difícil que se lo traspasaran al padre. O sea, un padre que trabaja en una empresa y llega y le dice al jefe, me voy de postnatal parental, Sí, pues hasta ahí no me culturalmente llegó. podría ser Claro, muy mal visto y el padre claro. no tenía fuero. Entonces, habían trabas culturales más allá que el propio padre quisiera tomarse ese permiso postnatal. Entonces, Claro. había problemas con esa política. No era fácil que se compartiera el postnatal. Mm. Y se parece, y Sí, se parece, se parece eso a. No, dale, termina, yo te digo después. ¿Qué vas a decir? ya, no, es que me quería salir un poquito de eso porque otra política está la sala cuna, que la sala cuna es para Esa madres iba a decir. trabajadoras. Ah, ya, Aquí qué también, bueno, estamos en aquí la... también es un caso cultural, porque cuando se empezó Sí. la universalización de salas cunas, vimos que muchas mujeres no la usaban y en el fondo la tenían disponible y lo que pasa es que había todo un entorno y lo que se esperaba de ella y lo que ellas mismas esperaban de Mm, criar a sus hijos, que decían, no, no lo puedo entregar al niño, de todo un tema ahí, ¿no? sí. Bueno, y la sala cuna por ahora está asociada a la madre trabajadora y eso hace que las madres sean, voy a poner entre comillas, más caras en el mercado laboral, porque este beneficio, Claro. en vez de estar asociado a padre y madre, está asociado solamente a madre. ¿Qué pasa con eso? Si estamos con empresas que están Mm. golpeadas por esta pandemia, ¿a quién van a despedir primero? ¿Al trabajador Claro. caro o al trabajador barato? Y entonces ese es un problema también que vamos a tener cuando las empresas empiecen a tomar estas decisiones difíciles. Mm. Esto es bastante urgente que Mm. pase el tema de la sala cuna que sea asociada a tanto padre y madre trabajador y no solamente a madre. Y es bien increíble que eso no se haya hecho hace como 15 años que sabemos que es un problema, digamos, y bien, Sí, no hay como no hay como, en el mundo de los economistas al menos no hay muchas opiniones al respecto, que es una cosa que hay que asociar a todos los trabajadores, digamos, pero en fin. Oye, generó mucha inquietud tu tabla de las brechas de la gente con doctorado, no sé si es porque. ah, ¿Ah? tenemos parte del público que está Pero, pensando en hacer pero ¿cómo? doctorado. ¿Pero cómo? Claro, no, pero me pareció interesante ciertas preguntas que hablaban de el tema de las mujeres también en el mundo profesional, digamos, y alguna gente que decía, bueno, no, no es raro porque, claro, como las mujeres cada vez estudian menos, digamos, yo ahí como que quedé, porque creo que eso no es cierto, o que son menos en la participación de la universidad, no estoy seguro que eso sea cierto, tú me aclararás, digamos. Es cierto que en alguna facultad hemos vivido ese fenómeno, pero no sé si como sistema universitario. Y una cosa es decir que sea bajo y otra cosa es que sea menos que antes, ¿no? ¿Cómo has visto esas tendencias? Porque hay hartas como dudas y como cosas que no estoy seguro que si entendemos los datos muy bien. En términos de participación de las Ya, mujeres en la universidad, en los STEM, o sea, y distinguiendo esto de una cosa es el nivel bajo y otra cosa es la tendencia, pues son dos cosas como, ¿no? sí. Ya, primero, en ese gráfico eh, era de comunidad mujer también, datos de la NESI 2014. Bueno, siempre cuando uno presenta estas estadísticas, hay que recordar también que mientras menor es el número de datos que tengo, también vamos a tener una varianza que va a ir subiendo. Entonces, acá en Un error este, muestral más grande. sí, entonces igual hay que tener ojo, en ese gráfico no salías cuáles diferencias eran significativas o no. Entonces había una diferencia, pero dado que son menos datos, puede haber más problemas. Además, no estoy segura de la representatividad de la encuesta a todos los niveles de educación. Entonces,
puede haber temas muestrales que en el doctorado hayan hecho que esta brecha se revierta. Pero ya, más allá de eso, probablemente lo que mencionó cierta gente en la discusión es cierto, que las mujeres en estos como puestos de más poder están muy seleccionadas. Claro. O sea, es verdad que, que en ciertas disciplinas, en doctorados, hay menos mujeres, en otras disciplinas hay más mujeres. O sea, no es tan desbalanceado probablemente las mujeres que hagan doctorado, pero es muy seleccionado. O sea, eh, las mujeres en general, por esto que se conoce como el techo de cristal, las mujeres van, mientras más suben en estas posiciones como de poder, que esto se observa, por ejemplo, en las empresarias, la Claro. grandes empresarias, en academia también existe y en política también existe, cuesta llegar a estas posiciones más altas porque empiezan a haber temas de muy largas jornadas, muchas horas, entonces pasa mucho que finalmente son una muestra muy seleccionada y eso puede explicar parte. Y no te parece, Tim Valentina, que también ocurre que en esos lugares donde las mujeres acceden a posiciones de poder, suele ser cierto que son mujeres que, en su mayoría, no todas, muchas veces pertenecen a familias o sea, como que tienen un conjunto de otros condicionantes que hacen que acceden ahí para una mujer que está fuera de ese ámbito, ¿no es cierto? Que viene afuera del ámbito cultural y familiar, puede ser mucho más difícil que para un hombre. O sea que hay como una especie hay como una diferencia muy grande, ¿no? O sea que en el fondo O estamos sea, como cerrados. Estamos observando mujeres entrando a posiciones de poder, pero que son mujeres que pertenecen a familias que tienen poder, a la élite de una manera. ¿Qué opinas sobre eso? puede ser, o sea, el techo de cristal a lo que se refiere es que las mujeres tienen más trabas para llegar a esas posiciones que los hombres, entonces hay selección, no son una muestra representativa de las mujeres que están llegando a esa posición y están más seleccionadas que los hombres por estas trabas que enfrentan. Y por lo tanto, puede ser algo de la historia que dice Oscar, que es algo que viene de ciertas familias, etcétera. Podrían ser otras historias, pero sí es cierto que hay una mayor selección. Perfecto. Oye, déjame hacerte como tres preguntas como en el ámbito regulatorio de gestión que se hicieron. Voy a ir de la más específica a la más general. Una se relaciona con el teletrabajo, ¿no? O sea, supongamos que post pandemia, pensemos en el mundo post pandemia, y Ya. por tanto en un mundo en el cual el teletrabajo adquiere estos atributos atractivos, ¿no? Porque hay colegio, hay cuidado infantil, entonces, en fin, la flexibilidad, el tiempo de transporte, todo eso. Hay una preocupación respecto de cómo se regula el teletrabajo, porque, claro, Sí. una cosa es lo que te pasa a ti o a mí, digamos, como profesores, digamos, en que en general, digamos, a uno le dan como discreción para uso de su tiempo, digamos, ¿ah? Y lo que pasa es que uno es como obsesivo con, con las clases y los papers y lo escrito, entonces como que al revés, hay que como que tratar de que uno se relaje de repente. Pero claro, la mayor parte de la gente no tiene el privilegio que tenemos de tener un trabajo que uno realmente le gusta mucho, ¿no? Entonces siempre aparece el problema de agencia clásico de control de esfuerzo del jefe o la empresa con respecto al trabajador, ¿no? Porque es una tarea que quizá no es tan realmente atractiva hacerla, digamos. Por lo tanto, hay un problema de agencia y de en fondo, de supervisar que se está cumpliendo con la tarea. Y ahí lo que aparece es que, claro, depende mucho del tipo de trabajo. Es diferente un call center a alguien que tiene que, no sé, pues, ayudar en la contabilidad de algo, qué sé yo. Pero aparece el problema de que al final, claro, el mundo ideal del teletrabajo es un mundo en el cual lo que se mide es productividad, ¿no es cierto? Y en el fondo tú lo haces cuando quieres, ¿no? Ese es un lado de la ecuación, pero claro, la productividad es algo que es un poco más difícil de medir y de definir a veces que el cumplimiento de horas en una oficina, que
es una muy mala medida de productividad, digamos, pero bueno, es relativamente objetiva, a pesar de que uno puede ir a la oficina y estar todo el día tomando cafecito, como sabemos, ¿ah? Como Canitró, ¿ah? ¿No es cierto? Pero ese también está ese mundo y sabemos además que en Chile, ya esto es independiente de género, de hombres y mujeres, somos un país con muchas horas de oficina, por así decirlo, ¿no? Muchas horas de trabajo y baja productividad es una característica del mercado laboral chileno. Entonces la pregunta es cómo se va hacia ese mundo, o cómo, por ejemplo, también alguien levantaba el tema de cómo cambia esto el paradigma de negociación laboral también. O sea, o sea, un sindicato usualmente, un sindicato negocia horarios, ¿no? ¿Y de qué está hablando? De horarios de presencia en la faena, ¿no? ¿Qué es lo que se negocia ahora? ¿Productividad? ¿Y qué significa esa productividad? ¿Está adaptada a nuestro código del trabajo para ese tipo de negociaciones? ¿O realmente hay una necesidad de reformas importantes digamos, en el mundo laboral? Adelante. Ya, ok, siempre se podría medir horas conectados, o sea, si vamos a seguir como con el mismo paradigma de horas en la oficina, se podría medir un tema de horas conectados, o sea, en eso no veo, están las herramientas tecnológicas para poder hacer eso. Yo veo más bien los desafíos al revés, o sea, acá los desafíos más de protección de los trabajadores, acá el teletrabajo igual tiene que garantizar estas horas de desconexión, si no es algo que por salud mental no vamos a poder hacer. O sea, cuando al final el tema del teletrabajo y los desafíos más grandes es que se empieza a mezclar hogar con trabajo, no hay un límite Claro, claro, uno no cierra la claro, puerta en la oficina y puede dejar el trabajo en la claro, oficina, sino que entonces por ese lado de garantizar eso, las horas de descanso, pero bueno, que si se pudieran contar como las horas conectados, entonces tal vez no sería tan difícil. Y después la fiscalización también se hace complicada no, cuando, no es fácil, ¿eh? cuando la fiscalización, pero para los dos lados, o Sí, sea, po, casi es sí, que po, se viola una ley laboral que voy a, el fiscalizador va a venir a mi casa a claro, fiscalizar, ¿dónde claro. ¿Y qué va a hacer fiscaliza sentar entonces? acá todo el día? Claro, se va a Sí, entrar en la cocina. Claro. entonces Mm, hay desafíos que no veo que vayan solamente por el lado de que el trabajador haga su trabajo, sino yo en ese aspecto, bueno, siempre va a depender de la tarea, entonces siempre va a ser claro. muy caso a caso, pero si es que se podía fiscalizar las horas que está sentado en la oficina, se podrá fiscalizar también las horas que esté conectado a un computador. Claro. Claro, el problema es que, claro, si son horas no es problema, pero cuando es productividad, que es lo ideal, el potencial Sí, de abuso también existe, que te den más tareas de las que realmente corresponden a una jornada. Y la pregunta es cómo llega el fiscalizador, que el fiscalizador dice, no, sí. 15 planillas de Excel no, porque eso, o sea, tendría que tener alguna manera de convertir eso en HH, por así decirlo, ¿no? O sea, no estoy seguro, y quizá algunas de las preguntas iban en ese sentido, de que el código del trabajo realmente esté pensado para eso de productividad. Quizás está más pensado para horas, que como todos sabemos, Mm, tiene, obviamente que en determinados trabajos, horas igual productividad sí ocurre, eso también es así. sí. Pero en muchos trabajos, sobre todo estos que pueden ser telemáticos, digamos, ahí aparece como el problema, ¿no? La dificultad, quizá el código del trabajo no está a la altura, no sé. Eh, bueno, había otra pregunta, Vale, que era, te querían preguntar que cuáles eran, a tu juicio, las urgencias más grandes en términos regulatorios de política pública para enfrentar estos temas. ¿Dónde están? Tú mencionaste el tema de las salas cuna, ese era uno, digamos, pero ¿dónde están, dónde nos pica más, digamos, aquí? ¿Ah? ¿Cuáles son los temas que están? ¿Ah? Bueno, el tema de corresponsabilidad creo que engloba harto, pero ese es un tema más que nada cultural y tenemos que avanzar, pero un tema que al final es eso lo que está limitando tanto la participación laboral de las mujeres. Yo creo que ese tema de corresponsabilidad va asociado al gran tema de cuidados. En Chile, o sea, tenemos sala cuna, tenemos colegios, pero no estamos hablando del tema cuidados como el gran tema que es. Muchas mujeres se dedican también al cuidado de adultos mayores. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué va a pasar, o sea, en la recuperación? ¿Qué va a pasar con este tema cuidado?
Después de eso, hay un tema también en educación. En educación hay temas bien graves, que eso no lo he hablado en esta presentación, pero tenemos el riesgo de deserción escolar, es un riesgo Enorme. bastante grande. Mm, Las niñas, por ejemplo, que desertan, claro. tienen bastante probabilidad de convertirse en Y ninis. tenemos, Estas tenemos, personas. tenemos, ¿tenemos datos de eso? Todavía no, yo creo que no tenemos datos de eso. Todavía no tenemos datos de eso. Mm, Vamos probablemente a tener, pero ya en Estados Unidos se observaron que se empezaron a ver unas brechas en aprendizaje inmensas según la vulnerabilidad de los estudiantes. Eso en Chile no lo estamos viendo todavía, pero es algo escondido que se va a ver probablemente y tenemos que hacer grandes esfuerzos para que niñas y niños no vayan a desertar. Violencia doméstica, tampoco violencia intrafamiliar claro. no lo he hablado, pero ya sabemos también que eso es un gran tema que empezó a observarse durante la pandemia. Empezaron a aumentar mucho los llamados sobre violencia intrafamiliar, no tanto las denuncias, lo que es bien preocupante si aumentan los llamados y no las denuncias. Eh, eso, eso eso también es un gran tema. Y después, bueno, reconversión laboral para ofrecerla sobre todo a mujeres. Hay una brecha digital también en Chile, donde las mujeres tienen menos como herramientas digitales que hombres, entonces eso también ha sido un problema. Bueno, ya les estoy como diciendo muchos temas, pero es que hay harta urgencia, hay harto que se tiene que ir haciendo. Oye, vale, déjame terminar porque ya se nos acabó el tiempo con una pregunta que alguien hizo. Quiero agradecer a todos los que hicieron sus comentarios. Son visibles para nosotros, no todos los podemos tomar, fueron muchos, digamos, pero se les agradece sus puntos de vista. Digamos que tiene que ver con el desafío para las organizaciones. Así lo puso alguien, digamos, porque claro, me imagino que a lo que se refiere es que, claro, uno tiende a hablar de empresas, pero claro, estos problemas de brecha no siempre son de lo que uno entiende como empresas privadas, sino que a veces son de organizaciones públicas o incluso ONGs, digamos, sindicatos, ahí se observa, todas estas cosas se observan en todas partes, digamos. ¿Ah? Y la pregunta que hacen, que se relaciona con el tema del diploma que tú diriges, digamos, y que estamos ofreciendo, el diploma en Economía de la Igualdad y Brechas de Género, tiene que ver con cómo una organización puede comenzar a tener una estrategia de este tipo. O sea, cómo podemos enfrentar el desafío de que, bueno, toda esta cosa del diagnóstico fantástico y adicionalmente podemos tener muchas quejas hacia las leyes y hacia la política y podemos estar todo el día reclamando, digamos, pero al final del día muchas personas tienen la responsabilidad de gestionar esto dentro de sus organizaciones, ¿no? Y por así decirlo, dado, o como decimos esa cosa ciútica que siempre decimos los economistas, ceteris paribus, que me da como vergüenza, pero dado todo lo demás constante, digamos, ¿cómo se comienza a armar una estrategia para esto? Em, ¿Qué conoces tú qué se ha aprendido de esto en otros lados? ¿Cómo se empieza este camino? Para ir terminando. Eh, Más allá de pandemia, Oscar, Más allá de porque, pandemia, claro, bueno, sí, claro. porque pandemia, o sea, En pandemia hay que bueno, sobrevivir nomás, pues, estamos, en pandemia hay que, sí, claro, claro, en pandemia, claro, muchas organizaciones están pensando en sobrevivir, no están pensando claro. en estos temas, pero ya más a largo plazo yo diría que lo más importante es empezar a medir. O sea, si no hay una medición clara de lo que está pasando dentro de la organización, no tenemos Medir, medir, como medir dentro de la organización, medir los datos, que la organización se vea a dentro. sí misma, claro. Sí, o sea, las organizaciones a veces, bueno, manejan sus planillas de trabajadores, probablemente puedan hacer algunos temas como em, de ver brechas de salario, esas son estadísticas bastante fáciles que podrían empezar a ver. No, hay muchas organizaciones que nunca las han calculado.
Entonces, por ejemplo, empezar a ver cuántas mujeres tienen para cada rango dentro de la organización, cómo están las brechas de salario dentro de los distintos rangos, cómo se ve eso, cuál también estadísticas de edades de las personas. O sea, estoy viendo que, por ejemplo, no tengo mujeres en estas como edades fértiles, edades donde las mujeres tradicionalmente son madres. Si es que no tengo, entonces parece que tengo un problema dentro de la organización. Pero todas esas cosas necesito medirlas, si no, no puedo hacer un diagnóstico de dónde están las piedras de tope dentro de mi Claro. propia organización. Esos son datos más como duros, pero también datos cualitativos, o sea, qué tipo, o no sé, si estoy ofreciendo capacitaciones, ¿quiénes las toman? ¿Hombres y mujeres? ¿No? Todas esas mediciones son muy importantes para poder hacer un autodiagnóstico y para ponerse metas. Si yo no tengo el diagnóstico, no puedo ponerme metas. Y de ahí entonces vienen todas como las políticas que una vez que tengo mi diagnóstico tomo. Entonces digo, bueno, tengo una brecha acá. La quiero eliminar de acá a 20 años. Para eliminarla tengo que empezar a tomar acciones hoy día. Por ejemplo, si tengo 20% de mujeres en puestos de gerencia y quiero llegar a 50, tengo que empezar a tomar acciones hoy día que van en temas de contratación, en temas de ver por qué las mujeres están, por ejemplo, dejando gerencias, etc. Sí. No, y lo otro que se relaciona con eso es que tú mides, si no mides dentro de la empresa o dentro de tu organización, hay un peligro que es que tú le atribuyas las causas y las características del problema a tu empresa o a tu sector productivo de los datos nacionales, por así decirlo. Entonces tú dices, bueno, si tengo este problema, el problema debe ser más o menos como es en estos datos que veo afuera. Y parte de eso puede ser cierto, pero puede haber problemas específicos a tu sector o a tu empresa, ¿no? Específicos que tienen que ver con el tipo de trabajo, lo vemos en la minería, yo lo viví clarísimo, ¿no? Cosas que son muy específicas y que por lo tanto la solución para tu empresa o tu sector puede tener elementos comunes con otros sectores y otras empresas, pero puede tener cosas particulares. Y si uno no hace lo que está diciendo la Valentina, que es como saber el específico, puede que uno termine como, por así decirlo, usando la herramienta equivocada o no la óptima, digamos, para solucionar el problema de la empresa. ¿M? Así que eso. Bueno, mira, Valentina, muy instructivo, muy ordenador, como dijeron algunas personas en el chat, tu exposición. Te agradezco un montón porque yo sé la cantidad de trabajo que está, entre otras porque estamos con el tema de la familia en la casa, ¿no es cierto? Y además tienes clases, ¿no? Y tienes que lidiar con los jóvenes de la FEN, ¿ah? ¿No es cierto? A través de Webex, donde vivimos tú y yo ahora permanentemente. ¿Ah? Así que te quería agradecer mucho, le quería agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por conectarse, tuvimos una muy buena asistencia, en el pique estuvimos cerca de 250 participantes, así que harto. Mira, Y bueno, invitarlos a ustedes, digamos, a mirar la oferta de diplomas y de producción académica de UEconomía y del Departamento de Economía, y le estoy compartiendo un vínculo donde aparecen además la oferta de diplomas de economía para la empresa, esta oferta que estamos haciendo del Departamento de Economía para cambiar las competencias que tenemos en las empresas para enfrentar los distintos temas que se vienen para la economía que viene, ¿no es cierto? Que es un poquito distinta de la del pasado y que tampoco sirve solamente así como el mundo de la voluntad nomás, ¿no? Estas cosas no se cambian así solamente queriendo cambiarlas, se cambian queriendo cambiarlas, pero estudiándolas con profundidad, como dice Valentina, con datos, con cuidado, ¿no? Para ver cuáles son las maneras más efectivas de enfrentar los problemas. Así que les quiero agradecer por asistir y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias Valentina, nos estamos viendo. Chao, gracias, chao. Oscar, gracias a todos.